el texto? ¿Sí? Bueno. ¿En los prácticos empezaron con teatro ya o todavía no? ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Y vieron alguna introducción general o entraron directamente a ti sobre la idea? ¿Empezaron directo con el texto o vieron algo introductorio? Bueno. Bien. Yo en algún momento voy a subir un textito de los que estoy buscando algún escaneo más. Un escaneo mejor que tengo porque está como muy roto. Un texto de Rey Ramón que se llama algo así como Principios Estructurales o algo así en el título. Que tiene como, es un poquito viejo, pero tiene 5 principios básicos, ¿no? para tener en cuenta algunas características de la materia nueva, por ejemplo, la función de gaseoso, cosas que tienen que ver con los espacios. Por ahí uno ya como que cree que todo el mundo la sabe y no necesariamente es así. Así que ese sería un texto para que te dieran un texto en algún momento. Algunos principios estructurales, algo así. No es Ramón se llama el autor, Francisco Ruiz Ramón. Lo voy a poner en el campus, lo voy a pasar a su fija. Lo van a encontrar con los materiales de la unidad de teatro. O sea, no es fundamental que lo lean para trabajar en una obra, pero yo por ahí les ayudo a ordenar un poco algunas cosas. Sobre todo aquellos que por ahí no estén tan familiarizados con el teatro, que no lean mucho teatro, que no vayan mucho al teatro, que necesiten armarse una imagen, una idea, por ahí los ayudo. Bueno, hoy empezaríamos entonces con Fuentevejuna. Y cuando yo les abrí la puerta, no sabía que venía para que no hubiera tanto. ¿Alguna duda de la nueva, algo que haya quedado pendiente del lunes? ¿Algo que quieran retomar? ¿No? Bueno, entonces vamos a empezar con Fuentevejuna. ¿Quién la leyó? ¿Completa? ¿Alguien la leyó antes, aunque no se la acuerde? ¿La leyó en el colegio? ¿Solo vos? Qué raro. Yo me jugaba que estaba en los programas de la escuela secundaria. La leíste por leerla. Está bien. ¿Alguien la vio alguna vez en el teatro? ¿Alguna película? Bueno, o sea que no conocen el conflicto. ¿No conocen la frase Fuentevejuna? ¿Quién mató al comentador Fuentevejuna, señor? Ni del, así del, como del imaginario general. ¿Nunca? Bueno, han pasado los tiempos. Bien. Fuentevejuna es una de las obras conocidas de Lope de Vega, ¿no? O sea, hay 3 o 4 obras que, digamos, dado que Lope de Vega también es un escritor conocido, aunque uno no haga esta carrera, no estudie esta materia, bueno, no es un ilustre desconocido que uno dice, si no sos un especialista en esa literatura, ni jamás vas a conocer a Lope de Vega. No, es como un autor conocido y dentro de las cosas conocidas de Lope, Fuentevejuna es una de las obras más conocidas. Sin embargo, no parece haber sido en su época un gran éxito. Ni hemos contado con muchas funciones o muchas representaciones. Más o menos se ha establecido una fecha de composición de Fuentevejuna que va entre 1612 y 1614. Y ahora les voy a contar cómo se fechan las comedias de Lope, porque a diferencia de lo que pasa con otros dramaturgos, hay maneras para más o menos acercarse a una fecha de composición de una obra de Lope. Con cualquier dramaturgo lo que nos pasa es lo siguiente: si no tenemos lo que se llama un manuscrito autógrafo, que es un manuscrito que tiene la firma del dramaturgo, no solo no podemos saber de cuándo es, sino que tampoco podemos saber con certeza si es de él. Eso les pasa a todos, porque sucedía lo que yo les contaba el otro día.
Normalmente los dramaturgos escribían por encargo de los autores, de los directores de comedia. ¿Sí? O sea, un director de comedia que tenía, de compañía, ¿no? Que tenía una compañía de teatro, le encargaba a un dramaturgo una obra sobre tal tema o sobre lo que quisiera, ¿no? A veces con temas específicos, a veces libre. O el autor, el dramaturgo la componía porque sí y se la vendía. Entonces, ese texto inmediatamente era propiedad del director de comedias. Dejaba de pertenecerle al dramaturgo. Y el director de comedias podía hacer lo que quisiera con ese texto. Por ejemplo, sabía mucho mejor que el dramaturgo qué cosas pasaban o no pasaban en la censura. Entonces, por ahí le sacaba una escena completa, le sacaba un parlamento entero. Acomodaba a los personajes a lo que tenía su compañía, a los actores que tenía. Entonces el texto iba modificándose con el paso del tiempo hasta ser algo por ahí bastante diferente de lo que el dramaturgo había escrito en principio, ¿no? Entonces, si no hay un manuscrito autógrafo, bueno, tampoco sabemos si lo que conocemos es exactamente lo que ese dramaturgo al que le adjudicamos el texto escribió en un principio. Hay rasgos de estilo, hay una serie de cosas que permiten a los expertos más o menos establecer autenticidad. Pero nos encontramos con muchas comedias atribuidas a que no sabemos con certeza si son de ese dramaturgo. Porque también, ¿qué pasaba? Lope era un autor que garantizaba cierta convocatoria, ¿no? Entonces, si alguien, ¿no? Un director de comedia ponía, se presenta tal cosa de Lope, se aseguraba la concurrencia de mucho público. Entonces por ahí le atribuían comedias solo para que fuera gente. Entonces bueno, estos problemas rodean a los textos dramáticos del siglo XX. Con el tiempo empezó la idea de imprimir las obras, pero eso es posterior. O sea, las obras de teatro, como decía el otro día, no se escribían en un principio pensadas para la imprenta. Pero los autores, o sea, los dramaturgos, poetas, al ver que sus textos circulaban tan cambiados y les pasaba esto de atribuirse a otros, empezaron a editarlos. Entonces, la forma de editarlos eran volúmenes que se llamaban partes, que compilaban 12 obras de teatro. Podían ser todas del mismo autor, o por ejemplo, parte tal de las comedias de Lope de Vega, ¿no? Y venía una comedia de Lope de Vega y 11 de N. Pero bueno, el volumen tenía Lope de Vega en la tapa y eso le garantizaba un poco más de éxito. A partir de las partes de comedia de Lope, ahora no me acuerdo cuántas son, pero son más de 25. A partir de la novena, él empezó a controlar los volúmenes. O sea que todas las comedias que están publicadas desde la parte novena en adelante, sabemos que han sido medianamente supervisadas por Lope. Pero bueno, eso es posterior, ¿no? Entonces, podemos saber en qué fecha fue publicada una comedia y entonces sabemos que, bueno, no es posterior a esa fecha, pero eso no nos dice nada demasiado exacto de en qué momento fue escrito. Lo que sí podemos encontrar en algunas comedias son referencias internas a cuestiones históricas que también nos permiten determinar, bueno, esto no es anterior a tal cosa porque menciona este personaje, menciona este episodio, menciona este lugar y, bueno, todo eso está en relación con una fecha concreta. O, bueno, como les decía, los manuscritos autógrafos. Pero en el caso de Lope, además, hay dos cosas más, dos elementos más para establecer fechas medianamente aproximadas. En 1604, Lope publica una obra que se llama El peregrino en su patria, que es una novela de tipo bizantino, ¿no? O sea, de viaje, de un personaje que viaja, que se encuentra, se pierde y se separa y se encuentra con otros personajes. Y en esa novela, en un momento, lista todas las comedias que escribió, o casi todas. O sea, hay algunas que se sabe que son
de esa época prevista en la lista. Entonces, se habla de la primera lista del Peregrino, que es de 1604, y todas las comedias que aparecen ahí, obviamente, son previas a 1604. Y después, el Peregrino en su patria se vuelve a editar en 1618, y ahí está la segunda lista donde agrega todas las que fueron de 1604 a 1618, o casi todas, ¿no? Porque probablemente algunas se les haya olvidado. Fuentevejuna aparece en la segunda lista, por lo tanto sabemos que a 1604 no la había escrito y que la escribió antes de 1618. ¿De dónde sacamos esta fecha 1612 y 1614? La segunda manera de fechar las obras de Lope es a partir del trabajo que hicieron dos críticos ingleses que se llaman Morley y Huberton. Escribieron un libro que se llama Cronología de las comedias de Lope de Vega, y lo que hacen es fecharlas a partir de la métrica. Estos dos críticos analizan la estructura métrica de las comedias buscando regularidades, tendencias. Entonces, por ejemplo, hay una época en la que no sé, las obras utilizan un porcentaje de romance, de versos en romance, bastante superior a otras épocas. Entonces, esas obras serían de tales años. En otros años, evidentemente, lo que busca experimentar con otras estructuras. Entonces, las obras que concentran ese uso, muchos sonetos o muchos versos decasílabos, muchos metros italianos, son de otra época. O sea, yo lo estoy reproduciendo de modo relativamente inexacto, ¿no? O sea, el estudio es muy detallista, ¿no? Son cuadros, tablas, proporción de romances, proporción de redondillas, proporción de octavas, proporción de esto y del otro, y eso les da una cronología que más o menos se ha ido comprobando después con hallazgos posteriores. Por ejemplo, tiempo después de que ellos escribieron ese libro, aparece un manuscrito autógrafo que justamente su fecha coincide con lo que Morley y Huberton habían establecido. Siempre hacen, digamos, como periodos, ¿no? Fuentevejuna 1612, 1614, algunos son periodos más amplios porque no hay elementos que permitan cercar tanto las fechas, pero fíjense que es un criterio curioso, pero bueno, que en algún punto es bastante científico porque ha ido comprobándose con el paso de los años. Este libro es viejo, ¿no? Es del siglo pasado, del principio, bueno, no me acuerdo exactamente la fecha, pero de la primera mitad del siglo pasado. Y con los descubrimientos posteriores se fueron confirmando las hipótesis de Morley y Huberton. Por lo tanto, el método resultó ser bastante acertado. No exacto, porque tampoco pueden, pero bastante acertado. Entonces, bueno, su aparición en la segunda lista del Peregrino, más el análisis de la métrica, nos da que Fuentevejuna es de 1612-1614. Bueno, además, con Lope de Vega, los críticos han establecido periodos, ¿no?, de su producción. Hay varias periodizaciones hechas por distintos críticos, ¿no? Estas cosas aplican casi exclusivamente a él, ¿no? En realidad algunas de las periodizaciones son de la comedia, pero hay algunas que son de la obra de Lope. Por ejemplo, hay un crítico que se llama Vince, que yo creo que algo les adelanté el otro día en la clase del arte nuevo sobre cómo divide las etapas de la comedia en 4 cuartos de siglo, ¿no? Entonces dice que la primera comedia o la comedia de la modernización es la que corresponde al primer cuarto del siglo XVII, ¿no? Y es cuando nace y se consolida la fórmula de la comedia nueva, ¿no? Así, digamos, parámetros más o menos que vimos el otro día en el arte nuevo. Después, la segunda etapa, que es el segundo cuarto del siglo XVII, sería la comedia de la modernidad. Que ahí es cuando esa fórmula ya está completamente madura en cuanto al estilo, en cuanto a la estética.
Después viene la tercera etapa de la comedia o el estancamiento, que es entre 1650 y 1680, y ya no lo tenemos a Lope, ¿no? Ya es Calderón y los dramaturgos de esa época, que según Bitze coincide con, o sea, coincide, ¿no? Pero él encuentra en esto las causas, es la época en donde la producción de la comedia se realiza casi exclusivamente en la corte. O sea, ya no hay tantas representaciones en los corrales, ya no hay tanto teatro popular, sino que los dramaturgos escriben para la corte y, digamos, el teatro se representa casi exclusivamente en la corte. Y la última fase, que es como la de la decadencia o la readaptación, que tiene que ver con las refundiciones, esto que yo les decía el otro día. Que los escritores lo que hacen, digamos, es como ya no, digamos, la fórmula ya está estancada, ya está agotada, lo que hacen es rehacer los argumentos que ya existían. Y ahí, por ejemplo, hay una refundición de Fuenteovejuna, que es de un dramaturgo que se llama Monroy. Nada conocido. ¿Cómo? Y esos son los últimos, ya casi entrando en el 18, la última fase porque fíjate que la etapa anterior es hasta 1680, son los últimos años del 17 y los primeros 18. Bueno, después hay otra periodización que en realidad, digamos, no se contradice con esta, es otra forma nomás de armar las épocas de la comedia, que es de un crítico que se llama Pedraza. Que habla de la época de formación, que es de 1580 a 1600, y ahí lo que él ve es como, digamos, obras que muestran ensayos de cuestiones, o sea, son obras que están más pegadas al teatro del 16, por ejemplo, digamos, son obras muy episódicas y que la tragedia, digamos, los indicios trágicos se acercan mucho a estas tragedias del horror, que les decía yo, los trágicos del horror, todo muy sangriento, y las comedias son como también muy elementales, un humor medio burdo, más cerca de lo que en algunas cuestiones tendría que ver con la comedia clásica, mucho golpe, mucha grosería, digamos. Esta fase experimentan más con eso. O sea, las comedias luego van a ser bastante más refinadas en cuanto al humor, va a ser un humor más ingenioso, ¿no? Menos básico. Eso es la segunda etapa, que es la que se llama la comedia abierta, de 1600 a 1620. Son estructuras más coherentes y las piezas cómicas, hay muchas comedias en esa época y es como la mejor etapa de la comedia, es la etapa de Don Gil de las Calzas Verdes, por ejemplo, que ustedes mencionaban el otro día, o de algunas comedias muy conocidas de Lope como El perro del hortelano o La dama boba, que tienen mucho más ingenio, ¿no? Para producir comicidad. Después, la perfección técnica de la comedia, que es 1620-1650. ¿Se acuerdan que yo la vez pasada les decía que la época de oro, la década de oro era de 1630? O sea, esta época abarca un poco más, pero incluye 1630, los años de 1630 a 1640. La estructura es mejor lograda, las tramas están integradas, ya no son tan episódicas, ¿no? O sea, si hay una trama secundaria está bien engarzada, hay equilibrios, simetrías y contrastes entre las escenas, o sea, se nota que son piezas mucho mejor armadas y esto se verifica tanto en la comedia cómica como en las piezas, las tragicomedias o las piezas que tienden más a la tragedia. Digamos, los personajes tienen más profundidad e incluso es mucho más sofisticado el lenguaje, ¿sí? La poesía de esas piezas. Esta es 1620-1650. O sea, Pedraza no la llama época de oro, no importa tanto por lo terminológico, sino porque
María Gracia Profetti, que es la que habla de la década de oro, solo los circunscribe a 1630, 1640. Pero fíjate que hay una coincidencia de años más o menos. Y por último, el anquilosamiento de la comedia, que después de haber alcanzado este nivel, bueno, como se dice siempre, ¿no? Llegás a la cumbre y solo podés descender. Empieza, digamos, a mostrar rasgos de agotamiento, ¿sí? El anquilosamiento. O sea, es más o menos una idea parecida a la anterior, a la cuarta comedia de Bizet, solo que como que está adelantada en el caso de Pedraza, ¿no? Porque es como que ya él establece que después de 1650 no hay mucho interés en renovar. O sea, como que el único dramaturgo que en esa época sigue escribiendo con algún rasgo de perfección es Calderón. Pero ya no hay más novedades. En todo caso, lo bueno de Calderón sigue siendo igual al periodo anterior. No hay más cosas nuevas. Bueno, y después hay otra crítica que se llama Frida Lope de Gutland, que esta es como es compatriota, ¿no? Los otros son Pedraza es español y Bizet es francés, que arma digamos, bueno, ahora por ahí cuando se les exponga les parece un poco absurdo, pero durante mucho tiempo fue como un esquema para dividir las etapas de la producción de Lope, que fue muy aplicado, muy utilizado, digamos, como para ordenar la producción de Lope en 3 etapas, que son el Lope pre-Lope, lo llama ella, que es entre 1600 y 1604, cuando él está exiliado en Valencia. ¿Se acuerdan que el otro día les hablé de los dramaturgos valencianos y del contacto como primario que Lope había tenido con ellos? Porque fue justo en una etapa muy inicial de su actividad como dramaturgo. Y que quizá, digamos, la hipótesis es que la fuerte influencia de ese contacto contribuyó para su propia labor como renovador de la comedia, ¿no? Después, de 1604 casi hasta 1620, sería lo que Frida Gutland llama Lope Lope. O sea, cuando hace sus mejores obras, cuando consolida la fórmula, cuando le da finalmente el diseño a la comedia nueva. Lope Lope. Lope Lope. Y la última parte es el último Lope o Lope post-Lope, que es, digamos, la última producción. Que en realidad no es que muestre rasgos de decadencia ni nada, sino que, bueno, ya es como la etapa final, desde el 20 hasta el 35, que es cuando él muere, ¿no? Pero fíjense que también se va acercando, hay cosas en que los críticos con sus distintas grillas coinciden, y que es que entre 1620, 1630, 1640 la comedia alcanza su mayor esplendor. Y en esta época, 1620 en adelante, ya está escribiendo Calderón, así que Lope ya tiene un pequeño rival, ¿no? Más joven que él, y digamos con algunas novedades. Bueno, hasta acá, más o menos, es sencillo. Bueno, vamos a ver cosas más situadas en Fuenteovejez. Bueno, como les contaba el otro día, en que, digamos, lo pone a Lope en un lugar central en el canon dramático y en el canon de la dramaturgia española en particular, es Menéndez Pelayo, ¿no? Que, como les contaba, su proyecto editorial consiste en editar buena parte de la obra de Lope, pero mayormente el teatro histórico. O sea, por ejemplo, a Menéndez Pelayo no le gustan las comedias cómicas y las deja completamente de lado. O sea, de la cantidad inmensa de obras de Lope que él edita, ¿no? En una biblioteca que se llama Biblioteca de Autores Españoles,
son un montón las obras que edita, las prologa, ¿no? O sea, las rescata, o sea, el gesto, digamos, para nosotros estudiosos del teatro del siglo de oro es impagable porque rescató de una posible pérdida o olvido todos esos textos, no estaban publicados, los publicó todos juntos y algunos solo están publicados, al día de hoy solo están publicados ahí. O sea que, digamos, no hay ediciones modernas, pero está esa edición por lo menos para evitar que se pierda. Y en los estudios preliminares el tipo hace unos análisis así, más de tipo exótico, ¿no? Porque dice, bueno, está en tal lista del Pellegrino, en tal otra, entonces de ahí se saca mucha información que es muy útil, sobre todo en los casos de las obras que no han vuelto a ser editadas. No es el caso de Punto de Juna, pero sí hay muchas que solo quedaron en esa edición, que si no hubiera estado ahí, capaz hoy no las tendríamos, no las conoceríamos. Entonces, bueno, y generalmente lo que hacen todos esos prólogos es analizar las fuentes, ¿no? Brindar posibles fuentes. Y lo que uno observa en esos análisis es que siempre hay fuentes variadas, lo cual nos lleva a pensar en la siguiente cuestión. Por ejemplo, para Fuente de Juna, lo principal, el material principal que usa Lope es una crónica que se llama Crónica de Rades. En la Crónica de Rades está contado el episodio de Fuente de Juna. Rades. ¿Y ahí no fue que no estaba contado? El episodio de Fuente de Juna. El episodio de Fuente de Juna es básicamente una rebelión de un pueblo contra su señor, que es un señor feudal, el comendador. Esta rebelión culmina en la muerte del comendador. O sea, la villa entera mata al comendador. De ahí viene aquello de que mata al comendador frente a algunos señores. O sea, no hay posibilidad de establecer un responsable. Bueno, esto es lo que cuenta la crónica, ¿no? La crónica es una crónica sobre las órdenes religioso-militares, como la Orden de Santiago, la de Calatrava y la de Alcántara. Bueno, cuenta la historia de esas órdenes y como el comendador era de la Orden de Calatrava, cuenta el episodio de Fuente de Juna. A su vez, ya existía en la época, eso que hoy yo lo convocaba, pero parece que había dejado de existir, la frase hecha, o digamos, como el dicho popular de ¿quién mató al comendador? Fuente de Juna. Y está en el diccionario de Covarrubias, no sé si lo mencionaron en algún momento, aparece en una entrada que creo que es la entrada de Tirano, no me acuerdo cuál, ahora porque no se lo puedo averiguar. Covarrubias dice, bueno, y de ahí se quedó eso de quién mató al comendador Fuente de Juna y cuenta el episodio. O sea que en la época esa expresión era conocida. O sea, no está en la crónica eso, sino que con el relato de la crónica, más esa frase, más algunos cantares populares que vamos a ver que están en el texto, digamos, con todos esos materiales, Lope construye la obra que tiene una trama ficcional y una trama histórica. Y eso, digamos, volviendo a lo que decía, si uno mira los prólogos de Menéndez y Pelayo, siempre aparece eso, siempre aparecen 4 o 5 materiales distintos que Lope usa para hacer las obras. ¿Por qué esto? Porque si había algo que Lope necesitaba eran argumentos, cosas para armar historias, para crear obras, para poder ofrecer obras de teatro. Porque, como le decía el otro día, era un género tan exitoso, o sea, la gente todo el tiempo quería ir al corral a ver cosas nuevas, entonces los dramaturgos necesitaban argumentos. Y, digamos, bueno, la historia le provee un montón. O sea, Lope es un autor de teatro histórico muy prolífico. Pero además, bueno, están las comedias cómicas y además escribe teatro mitológico, teatro de tema pastoril, teatro no religioso en el sentido de que no son autos sacramentales, pero vidas de santos, género geográfico, o sea, cultiva todas las posibilidades que le ofrecía la comedia. O sea, todo argumento que vea que se puede configurar en una comedia, ahí va. Y lo enriquece
con estos materiales que por ahí eran estos cantarcitos, por ejemplo, es muy posible que el público los conociera y que les resultara así agradable verlos integrados en el contexto del argumento dramático. Entonces, bueno, eso, digamos, en cuanto a la composición, a la posibilidad de convertir cualquier cosa en una obra de teatro. No, bueno. Claro, claro. Después me parece, No sé si... Porque, ¿qué pasa? Uno por ahí con el tema de la rebelión se siente tentado a quedarse ahí, pero no es una obra revolucionaria. Al final es lo más statu quo que hay. Se puede cortar. Bueno, exactamente eso era lo que hacía García Lorca. García Lorca con la barraca fue representando a Fuenteovejuna y le sacó el final. Le sacó lo de los Reyes Católicos, no sé nada. Ahora, Menéndez Pelayo, en su prólogo a Fuenteovejuna, cuenta que le llegaron noticias de una representación en Rusia, en la Rusia zarista, de Fuenteovejuna, que fue un exitazo. Porque claro, imagínense la consagración de la monarquía, los zares chochos, y ponen eso en un espectacular teatro, y bueno, les sirve para bajar línea, ¿no? O sea que, digamos, esta cuestión que podemos trabajar un poco de la doble trama, que no es tan doble, pero digamos, esta cuestión de el episodio histórico, el episodio ficcional y las distintas posibilidades de resolverlo, ¿no? Les sirvió según lo que quiera un director u otro, ¿no? Para llevar la obra en un sentido u otro. O sea, querés enfatizar lo revolucionario, sacás a los reyes, sacás el final, le cortan la cabeza al emperador y todos contentos. Querés enfatizar la cuestión monárquica, bueno, dejás el final donde los reyes hacen así y resuelven todo. Perdonan a este, perdonan al otro y terminan viva. Pero bueno, en su momento, bueno, aparentemente no. Porque claro, en realidad, en el momento de Lope todas estas cosas eran como antiguas. O sea, para nosotros hoy también son antiguas, pero son muy antiguas, ¿no? O sea, en ese caso eran como cosas que, quizás por eso, no sé por qué tampoco no tuvo tanto éxito, ¿no? De todos modos, tampoco sabemos, ¿no? Porque noticias de las representaciones quedan muy pocas. Algunas quedan porque por ahí hay documentos de los corrales o cosas así que dicen tal día, se montará tal obra, o alguien cuenta, ¿no? Manda una carta y dice fui a ver tal cosa y todos están conmovidos por tal otra. De las representaciones de Palacio quedan más noticias, pero bueno, tampoco es que sabemos tanto, ¿no? Parece que no tuvo mucho éxito, pero tampoco sabemos ni malo. Además, el que lo dice es Menéndez Pelayo, ¿no? Habría que ver. Que bueno, esto es del siglo XIX. Bueno, bien, entonces, recuerdan que en el Arte Nuevo Lope decía que la unidad de acción había que respetarla, ¿no? Que eso era una de las unidades aristotélicas que, bueno, procure que la fábula sea una sola, Bueno, esto acá no sucede, ¿no? Porque tenemos claramente dos acciones, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Las dos acciones están bien imbricadas y de hecho si nosotros nos ponemos a ver y a analizar las distintas escenas, las distintas secuencias, nos vamos a dar cuenta de que hay relaciones especulares entre unas y otras, que se meten unas dentro de la acción histórica y la acción ficcional, se vinculan, no es que están, digamos, puestas forzadamente, ¿no? Y eso, por ejemplo, nos puede llevar a pensar en lo que pasa dentro del teatro histórico con los grados de imbricación de lo histórico y lo dramático, ¿no? Porque, digamos, podemos pensar en grandes rasgos. Una comedia histórica representa una trama privada, en el caso del Siglo de Oro, y una trama, bueno, lo que podríamos llamar no privada o pública, ¿no? En este caso, lo que sería la trama privada son todos los episodios de Fuenteovejuna, todo lo que pasa, los
villanos, las relaciones entre ellos, lo que el comendador les hace, todo eso es algo que no es histórico, no tenemos manera de constatarlo. Lo que sí es histórico es lo otro, ¿no? La rebelión del comendador contra los reyes, ¿no? Y del maestre. Ahora, en este caso están muy bien imbricadas esas dos acciones. O sea, no es ni que la historia es un fondo para la acción privada, ni que la acción privada es una distracción para aligerar la trama histórica. No es ni una ni otra. Y eso nos daría los 3 grados de imbricación de la historia. Es decir, hay ejemplos, por ejemplo, en el teatro histórico más de la primera época, en que la historia es, digamos, un marco para una acción privada, ¿no? O sea, bueno, estamos en tal época, aparece un personaje histórico nombrado, por ahí sale una vez a escena, pero lo que importa es la acción particular, ¿no? Y también tenemos casos en los que los dos universos están totalmente separados. No hay contacto ni entre personajes, ni entre situaciones, ni entre espacios. La tercera forma sería la más lograda, que sería la que tenemos en Fuente Ovejuna, ¿no? La acción privada y la acción pública bien imbricadas, bien armadas, ¿no? Bueno, les contaba que lo de las órdenes militares y religiosas, estas son de creación muy antigua, ¿no? Estaban, digamos, como que se fundaron o se crearon para la época de la Resistencia, para que los nobles pudiesen actuar con cierta independencia, o sea, estaban armados, militarizados, para defender los territorios de la invasión árabe, ¿no? Para recuperar o defender territorios con la lucha contra los moros. En la época de Lope estas órdenes ya eran como títulos, no tenían ningún tipo de vigencia. Eso es lo que le permite a él mostrar representantes de estas órdenes actuando incorrectamente, ¿no? Como el caso del maestre y el comendador. Si no fuera por eso, digamos, si fuera una época en que las órdenes están fuertes, poderosas, no podría haber hecho eso, ¿no? Porque eso equivaldría a lo de la sátira o la crítica, ¿no? Digamos, poner en conductas reprobables personas que son de prestigio, bueno. En la época de Lope las órdenes ya no tienen tanta vigencia. Eso nos lleva a otra cuestión. Para representar cuestiones no de una moral medio dudosa o conflictivas o polémicas, los dramaturgos siempre elegían distanciarlas en el tiempo y en el espacio. O sea, si hay historias en las que pasan cosas reprobables, generalmente son o en la Edad Media o en territorios lejanos, como podía ser Polonia, que bueno, para España, Polonia en esa época era otra galaxia, ¿no? O mismo en América, pero que no hubiera personajes contemporáneos, ¿no? Que remitieran a una realidad contextual involucrados, ¿no? O sea, lo reprobable, lo malo, lo inmoral sucede o en otro tiempo o en otro espacio. Bien. Bueno, vamos a empezar a ver entonces la obra. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, ¿qué tenemos en el comienzo? Que llegue Girón, que es el maestre. El maestre en rango es superior al comendador, ¿sí? El maestre es el primero de la orden. El comendador es, bueno, es un hombre poderoso, pero hay muchos comendadores dentro de una orden y un solo maestre, ¿no? Lo está esperando y hay como un diálogo con este otro que es, bueno, son Flores y Ortuño, que son los segundos, los criados del comendador, o los alcahuetes, como le dice después de Fuente Ovejuna, ¿no? Que lo están ahí acompañando. Y en el diálogo, ¿qué se critica? Claro, lo está haciendo esperar, ¿no? Que este pibito lo está haciendo esperar a él, que es el comendador, ¿no? Y se excusa mucho en la cuestión de la edad. Esto es importante porque va a ser permanente, ¿no? Cada vez que se habla del maestre,
bueno, es un muchacho, bueno, es joven, bueno, la juventud, bueno, para ser joven, qué valiente. O sea, siempre se está enfatizando que el maestre es muy joven. Y eso es un elemento que después justifica el perdón final de los reyes. Porque si no hubiese sido que es un joven que se equivocó, bueno, al calabozo. Y esta discusión es un poco sobre la cortesía y la descortesía, ¿no? Y nosotros vemos un comendador que defiende muy enfáticamente la cortesía, lo cual en un primer momento nos puede inducir a pensar que, bueno, que es un hombre probo, ¿no? O sea, en la escena siguiente ya se va a encargar de desmentir todo esto, ¿no? Pero él tiene como una posición en el principio de, bueno, qué descortés, ¿cómo me vas a esperar? Esto no se hace, ¿no? Toda una serie de parámetros que hacen pensar que es un hombre de buenas conductas. Este tipo de comienzo, ¿no? En el que tenemos personajes, digamos que hay una acción que está en desarrollo, que ya está comenzada, lo llamamos inicio o comienzo in medias res, ¿sí? O sea, como que la acción ya está pasando, ¿sí? Es como hacia la mitad del asunto, ¿no? Sería una traducción posible. ¿Sí? A mí me llamó mucho la atención al principio que el comendador, que es como el subalterno, hablando de lo mal que se porta el maestro. De hecho, no me pareció muy pro. Bueno, está bien, sí. O sea que también es como un rasgo de soberbia, ¿no? Bueno, a mí me tiene que venir a atender, ¿no? Sí, se lo ve ya como alguien prepotente, exactamente. Sí. Sí, no solo prepotente. A mí me llamó la atención el nombre, Fernando Gómez de Guzmán. El profesor Leandro nos había hablado de que algunos nobles usaban el nombre de Guzmán en una familia antigua como para probar que eran judíos, digamos que eran cristianos viejos. Bueno, en este caso es un personaje histórico. No sé si en este caso, si es un personaje histórico. Es un personaje histórico y Telles Girón también. Y digamos, no conozco por lo menos que haya una discusión sobre si su linaje estaba limpio. Ya que sea el comendador mayor, tiene que haber. Igual fíjate que esta acción es en la época de los reyes católicos, ¿no? Todavía no estaba ese problema tan vigente como está después en la época de Lope, o en la época del siglo de oro, después de la expulsión, después de todas estas persecuciones de la Inquisición. No creo que alguien que no sea cristiano probado pudiera ser comendador mayor de una orden religiosa, pero no es un problema tan serio en esta época. La persecución de los nombres y todo eso. Bueno, bien. ¿Qué pasa inmediatamente después cuando llega el maestro? El comendador no quiere comenzar de traicionar a... Exacto, ¿no? Sí. O sea, hay un problema de sucesión entre Isabel la Católica, bueno, que va a ser Isabel la Católica después, y Juana de Castilla, que es la sobrina. Es la hija del hermano, pero el hermano ya está muerto, Enrique, y bueno, lógicamente muere el padre, los territorios, los títulos, los poderes pasan a sus hijos. Pero ¿qué pasa? Hay una sospecha de que Juana no es legítima hija de Enrique. Eso es histórico también, porque Enrique había estado casado en primeras nupcias con otra mujer de la que no tuvo descendencia. Entonces, bueno, la sospecha de que esta Juana, que aparte, digamos, justo coincidió en una época en que Enrique no estaba, y entonces, bueno, se le atribuía además a la reina, que ahora no me acuerdo cómo se llama, la madre de Juana, amores con un noble de apellido Beltrán, por eso a Juana le decían Juana la Beltraneja, porque es así despectivamente, ¿no? Suponían que era hija de este Beltrán.
Entonces eso generó unas disputas entre los nobles, estaban los bandos que la apoyaban y los bandos que apoyaban a Isabel. Entre los que apoyaban a Juana estaba Alfonso, que también es hermano de Isabel, que en algún momento aparece nombrado. Bueno, esas cosas eran muy corrientes en esa época, ¿no? Esas pequeñas disputas. Entonces, bueno, es efectivamente, como vos decís, que el comendador lo convence para pasarse al bando de Juana y tomar una ciudad que es clave en la circulación entre Andalucía y Castilla, que es Ciudad Real. El maestre está en Almagro, que es muy cerquita de Ciudad Real. ¿Ciudad? Real. Entonces, esto que vos acabas de señalar ya no deja dudas sobre el mal comportamiento del comendador. O sea, que lo inste al otro a rebelarse ya es algo que, si en algún momento supusimos que el comendador podía ser un hombre correcto, ya sabemos que no. Bien. En un momento, en algún verso, el comendador dice algo de con derecho no tan claro, con lo cual se evidencia que está tomando partido por, digamos, que el derecho de Isabel no es tan claro, ¿no? Porque ese argumento de que Juana no es hija de Enrique, él no lo sostiene. Bueno. Él dice que hay engaño en la sucesión de Juan. Bueno, una cosa que me olvidé de señalemos. Fíjense, ¿detectan algún cambio? Bueno, a lo mejor lo tienen marcado en su edición. ¿Algún cambio en la métrica dentro de esta escena? Sí, cuando hablan con los sirvientes hablan en autosílabos y después cuando hablan comendador con maestre pasan a un endecasílabo. ¿Endecasílabo? ¿No es endecasílabo? En realidad no. Sí está bien lo que dijiste primero. O sea, en el primer diálogo son octosílabos, son redondillas. Y después hay un cambio, pero siguen siendo octosílabos. Pasa a ser un romance. Desde el principio hasta el verso 65 son redondillas. No, perdón, hasta el 68. Acá a Enrique, al padre de Juana, le decían Enrique el Impotente. Así que me había ya una especie de conciencia acerca de él. No era hija de ella, no era hijo de ella, hija de él. Bueno, entonces cambia la estructura romance. Y eso, ¿se acuerdan de algo que nos dice Lope en Arte Nuevo sobre el romance? Cuando lo nombra en la parte de digamos, de la métrica, que da consejos, ¿no? Se acomode los versos. ¿Se acuerdan lo que dice el romance? No, el romance es como para relatar. Exacto, dice, las relaciones piden los romances, las relaciones o los relatos, ¿no? O sea, acá un personaje va a contar algo y lo cuenta en romance. Esas relaciones es tanto para contar, reponer contextos históricos, que es lo que está haciendo el comendador acá. Dice, bueno, pasa esto, pasa otro, lo pasa lo otro. Actualiza todo ese conflicto de la sucesión de Castilla, tanto como para relatar cosas que pasaron en el medio, que no pasaron en escena, como para repetir cosas que sí pasaron en escena. En Fuentevejuna vamos a ver todos esos ejemplos. Tanto personajes que cuentan cosas que sirven para actualizar el contexto, para que el público sepa de qué conflicto estamos hablando, quiénes son estos dos personajes, ¿no? Que lo recuerde si lo sabía o se entere si no lo sabe, tanto como para, por ejemplo, se cuenta la toma de la Ciudad Real,
¿no? Se cuenta el romance y después se cuentan los episodios de Fuente Ovejuna, que son cosas que nosotros vimos. O sea que esos romances pueden contar lo que vimos, lo que no vimos, o cosas que nos sirven para poner en contexto la situación. Entonces, toda esa tirada de romances a cargo del comendador para explicarnos en qué contexto estamos y para decirle digamos, con respecto al personaje con el que está hablando, decirle, bueno, apoyar la toma de Ciudad Redonda, ¿no? Y luego vuelven las redondillas, o sea que esta escena está como hecha así, encajada, digamos, el romance entre dos tramos en redondillas. Cuando termina el comendador, vuelven las redondillas. Y ahí el comendador también dice dónde se va a instalar, ¿no? Y nombra la villa de Fuente Ovejuna. O sea, me voy a mis territorios ahora. Fíjense que, bueno, o sea, establecemos que toda esta primera secuencia es una misma escena porque no tenemos ningún cambio significativo de espacio, ¿no? Esto por ahí es importante mencionarlo, sobre todo se utilizan ediciones viejas porque algunas ediciones copian el estilo de teatro francés y dividen en escena cada vez que entra o sale un personaje. Entonces tienen en un acto 56 escenas. Bueno, en realidad la comedia del siglo de oro no se ordena así. O sea, no se ordenan las escenas así. O sea, vos en un acto no tenés más de 4 o 5 escenas. Y lo que determina claramente el cambio de escena es un cambio de espacio. O sea que todo esto, por más que haya personajes que salieron y que entraron, hasta, digamos, que cambiamos a la plaza de Fuente Ovejuna, estamos en una misma escena. Les digo por si tienen alguna edición que les pone escena 1, que sale otra, bueno. No se guíen por eso, igual no importa, pero si ustedes tienen que nombrar la escena tal, bueno, mejor que digan qué es lo que pasa, o la escena entre fulano y mengano, y no que le pongan los números que tienen en la edición, porque no los vamos a poder ubicar, en caso quieren mencionar una escena específica, ¿sí? O mejor citar por verso, ¿sí? No por número de escena, porque, digamos, para el teatro del siglo de oro no se usa eso, porque son poquitísimas las escenas, poquitas y largas. Bien. Entonces se nos traslada la acción a Fuente Ovejuna, ¿sí? A la plaza. También acá tenemos un inicio al estilo de este, porque tenemos dos personajes que están hablando y en el diálogo nos vamos a ir enterando de qué es lo que pasó. Y fíjense que tenemos también una manera de darnos cuenta el paso del tiempo, ¿sí? Volviendo al arte nuevo, no se verifica para nada que todo pase en una jornada, porque una de las cosas que dice una de las narradoras es que un mes que me sigue un mes. O sea, se está quejando de cómo la cosa del comendador y dice que la persigue desde hace un mes y nosotros lo dejamos en la casa del maestro diciendo que se iba a Fuente Ovejuna. O sea que entre la primera escena y esto pasó más de un mes. Eso también nos sirve para pensar todo lo que puede haber sucedido en el medio de la otra trama, ¿sí? Para verosimilizar un poco eso. Bueno, entonces, esta escena se asocia a la otra trama, a la trama privada, a la trama ficcional. Bien. Y también tenemos, pensando en los niveles de imbricación entre las tramas, en lo que decíamos que no son tramas que están que discurren paralelas. Fíjense que esta escena de algún modo tiene paralelismos con la anterior, porque tenemos personajes que se quejan de la conducta de un tercero, así como el comendador y sus alcahuetes se quejaban del maestre, acá Pascuala y Laurencia se quejan de la conducta del comendador. ¿Y qué es lo que se establece? ¿No? Que el mal comportamiento del comendador pasa fundamentalmente por perseguir a las mujeres, acosar a las mujeres.
Y toda esta reflexión sobre el atropello, la prepotencia de los nobles, le permite a Pascuala hacer una reflexión sobre qué. Entonces, a Laurencio. Ese largo parlamento de ella. ¿De qué habla? Donde dice, par 10, más precio poner Pascuala de madrugada, un pedazo de lunada, luego de comer. Está elogiando la sencillez de la vida rústica, ¿no? La sencillez de la vida en el campo, de bueno, me levanto, hago esto, hago lo otro, salgo, voy al campo, hago esto, hago lo otro, tengo mi comida, tengo mis alimentos, tengo esto, tengo mis animales, después me voy a dormir. O sea, es un tópico de la época, ¿no? El elogio de la vida rústica. No es solo de la época, es un tópico clásico, pero en el siglo de oro está muy de moda. Ahí aparecen, y en el teatro aparecen muchos Beatus Ile, ¿no? Muchos textos que hablan de, ¿saben lo que es el Beatus Ile? Es un tópico clásico, acuñado de esa manera por Horacio, no lo inventó él, pero hay un texto de Horacio que empieza Beatus Ile, qui procul negotiis, que habla justamente de eso, bueno, que feliz, el que descansa en el campo, que no se preocupa por la plata, ni por los problemas que hay en la ciudad, ni que le roben, ni que le saquen, ni que las intrigas, ni esto, ni del otro, que en el caso de Horacio es medio irónico porque el que dice eso es un usurero, ¿no? El enunciador de ese Beatus Ile es un usurero. Pero bueno, en el teatro del siglo de oro aparece mucho porque hay muchas comedias que tienen que ver con la vida en el campo, ¿no? Muchas comedias que trabajan sobre el conflicto del honor de los villanos. Fontevejuna es una de ellas, ¿no? Porque una cuestión que está en discusión es, bueno, si la gente que vive en el campo, que se llaman villanos, no por malos, ¿no? Sino porque viven en la villa campestre, tienen honor, porque no son nobles, ¿no? Fíjense que eso aparece con el comendador. El comendador en un momento dice, vosotros honor tenéis. Bueno, ustedes son campesinos, rústicos, que no tienen educación, que no tienen poder, que no pelean en la guerra, que ellos tienen honor, tienen los nobles, ¿no? Aparece ese desfasaje. Entonces, hay varias comedias, El alcalde de Zalamea, Peribáñez, que son todas comedias que tratan el conflicto del honor de los villanos y las confrontaciones con los nobles que no entienden esa transformación tan básica, porque bueno, vienen de una ideología de tipo feudal que, digamos, sus vasallos eran nada. Entonces, bueno, en ese contexto tiene sentido esta enunciación de Laurencia de este elogio de la vida rústica, que va a tener, volviendo a la cuestión de los paralelismos y los espejos, un correlato en un parlamento del comendador que justamente elogia la vida en la ciudad. Dice, qué cansado los villanos que repiten estas cosas, que son tontos, que no tienen qué bueno las ciudades y la buena vida y las comodidades. Más adelante creo que es en el segundo acto. Bueno. Y otra cosa que se vislumbra en esta escena, entre estos diálogos entre Laurencia y Pascuala, que es cómo es la condición de Laurencia frente a los requiebros amorosos. O sea, es una mujer enamoradiza que siempre está tratando de que la conquisten. No, todo lo contrario, ¿no? Ella se autodefine como indiferente, o sea, dura, ¿no? Que no le interesa el amor. ¿No? Porque en realidad lo que viene después es como toda una cuestión, una discusión acerca de el amor bueno y el amor lascivo, ¿no? Ella de lo que está hablando es de la conducta del comendador, pero la generaliza, como que todos los hombres son así, ¿no? Y después hay una discusión de los otros campesinos sobre el tema. Pero lo que aparece es un personaje que también es bastante tópico, que es, bueno, la mujer que es indiferente al amor, que ya sabemos, o sea, en una comedia del siglo de oro ya sabemos lo que va a pasar con ese personaje, que es que 3 o 4 escenas después se va a enamorar de alguno de los personajes. Bien.
Bueno, ahí entran entonces los villanos masculinos, ¿no? Y empiezan con toda esta discusión, ¿no? Que, como les decía, el tema central es el amor, ¿no? Que eso establece un contraste de nuevo con la escena anterior, cuyo tema central era la guerra, ¿sí? Que estaban hablando de tomar la ciudad, de la guerra entre los bandos de Juana e Isabel, ¿no? O sea, como para ir viendo paralelismos y contrastes entre las tramas, ¿no? Y pensar que no es que están tan sueltas y deshilachadas. Bien. Algo que quieran agregar, yo incluso hablar y no paro, pero los que quieran decir algo, los que leyeron y les llamaron la atención, interrumpan y digan, ¿no? No hay problema. Mejor. Bien. Hay también, fíjense, en estos intercambios, hay un tema de las falsas atribuciones, la hipocresía, ¿no? Cuando la Laurencia dice, dame fundoso no llamas, y empieza toda esa discusión que dice, bueno, sí, ahora está todo tan mezclado, todo tan confuso, que no sé, al ignorante lo llaman sesudo, al mal galán soldadesca, la boca grande fresca, ojo pequeño agudo, ¿no? O sea, como que esa cuestión, ese contraste que había establecido pocos versos antes Laurencia entre la vida del campo y la vida de la ciudad, permite también entrar en este tema de que, bueno, en la corte todo se llama como no es, ¿no? Tiene un nombre falso, todo es hipócrita. Fíjense que no hay nada nuevo, ¿no? Siempre estamos hablando de los tiempos viejos, siempre somos de nuevo. Bueno. Ahí viene esta discusión sobre el amor en la que Laurencia justamente tiene que ser la que decide, ¿no? O sea, la discusión de si hay o si no hay amor, qué sé yo. Ella resuelve que no hay amor. Esto en realidad, digamos, nada, es como casi una escena de relleno para presentar los personajes, para hablar. En realidad evoca una cuestión muy común en lo que se llamaban los libros de pastores, ¿no? La novela pastoril, al estilo de la Diana, no sé si la conocen o la llegan a nombrar, que eran, digamos, pastores muy refinados, ¿no? Muy idealizados, que tenían visiones sobre el amor platónico, sobre cosas así, que son páginas y páginas y páginas de esto, aunque acá el verosímil está muy cambiado porque no son esos mismos pastores, casi como los pastores de las églogas de Garcilaso, ¿no? Que están ahí, que hablan de filosofía y cosas por el estilo. Bueno, pero estos son los rústicos villanos de Fuenteovejuna, pero digamos, hay como esta escena que evocaría esa literatura. Y acá la trama se detiene. ¿Y cómo se interrumpe esto? O sea, toda esta disquisición sobre si el amor existe, si el amor es amor a otro, o amor a uno, o amor a qué, se corta abruptamente cuando irrumpe otra vez la otra trama, ¿no? Y sale Flores, que es uno de los que acompañan siempre al comendador, ¿y qué hace? Volvemos a ver que el metro cambia, ¿no? O sea, no inmediatamente, pero cuenta lo que pasó en Ciudad Real, ¿sí? O sea, cómo el comendador y el maestre se apoderaron de Ciudad Real. Fíjense que siempre que vienen estas tiradas de romance para contar cosas, hay una pequeña introducción por parte del personaje o de otro, ¿no? Que anuncia que va a contar, ¿no? Eso también es como una especie de guiño al público, tipo, presta atención que ahora viene algo importante. O sea, está bien, estaba toda la escena de los pastores, capaz que medio te distrajiste, medio te dormiste, bueno, ahora viene algo importante, ¿no? Dice, ¿quién lo dirá como yo, siendo mis ojos testigos? Y ahí empieza a contar todo lo que pasó en Ciudad Real.
Y fíjense que habla de una toma bastante sanguinaria, ¿no? O sea, como que el maestre y el comendador decapitaron a todos los que se les oponían, ¿no? Mandó a cortar las cabezas y a los entró la bien resistida a la ciudad, ¿no? Y el maestre a los rebeldes y a los que entonces trataron su honor injuriosamente mandó cortar las cabezas y a los de la baja plebe con mordazas en la boca azotar públicamente. Y fíjense que hay una cuestión, cuando empieza el Parlamento, que también nos advierte sobre algo que no está muy bien en esta cuestión, porque dice, verso más o menos 465, porque la Cruz Roja obliga cuantos al pecho la tienen. La Cruz Roja era una señal de las distintas órdenes. Santiago, Calatrava o Alcántara usaban en su vestimenta la cruz. Van a ver que en varias ocasiones al comendador lo increpan por eso, dicen la cruz que tenés en el pecho, la cruz de vuestro pecho, cosas así, os obliga a tal o cual cosa, o sea, como que es una marca que los distingue de los demás y los obliga a un montón de cosas, pues supone que son órdenes respetables, ¿no? Que son personas respetables, por el hecho, ¿no? Como dicen, bueno, el uniforme, respetar el uniforme que tenés, o sea, vistiendo ese uniforme no podés hacer cualquier cosa. Hay varias ocasiones en que los personajes de Fuentejuna lo increpan al comendador y dicen, bueno, la cruz no podés hacer lo que estás diciendo. Entonces, bueno, acá en el relato de Flores dice, la Cruz Roja obliga, cuantos al pecho la tienen, aunque sean de orden sacro, ¿no? Los obliga a luchar, más contra moros se entiende, ¿sí? Y esta no es una guerra contra moros, ¿no? Es una guerra interna. O sea que ese comentario, ¿no? Nos lleva a pensar que hay algo que está mal en el hecho de que el comendador y el maestre levanten armas contra los propios, ¿no? Y después hay algo interesante que son las descripciones de Fernán Gómez y del maestre, casi como héroes épicos, ¿no? Vieron que los describe, cómo están, que están bien vestidos, que los caballos, habla de los dos caballos que están montados en los caballos, o sea que son como imágenes épicas que se imponen, que meten miedo. Y también, otra cosa para marcar dentro de ese parlamento es la posición de los habitantes de Ciudad Real, ¿no? Dice, la ciudad se puso en armas, dicen que salir no quieren de la corona real y el patrimonio defienden. O sea, los ciudadanos, los habitantes de Ciudad Real quieren ser vasallos directos de los reyes. Es decir, que lo que está planteando esta obra y que lo vamos a ver a partir de acá en adelante todo el tiempo, es un conflicto más grande que el de los vasallos de Fuentejuna con su comendador o, digamos, la pelea interna por Ciudad Real. Es un conflicto que tiene que ver con un cambio de orden general, que implica una caída ya del régimen feudal. O sea, estas figuras, como el comendador, eran figuras que tenían sentido en el régimen feudal, porque eran casi pares del rey que controlaban los distintos territorios, ¿no? Las distintas encomiendas. Ahora, en el modelo de la monarquía absoluta que proponen los reyes católicos, eso no ocurre más. Los comendadores son súbditos iguales que los demás. Entonces, ese es el conflicto que está apareciendo desde el principio y que lo que vamos a ver es que Fernán Gómez no lo entiende. O sea, vamos a ver cómo se multiplican las marcas de Fernán Gómez como un personaje anacrónico, antiguo, fuera de época. Entonces no entiende cómo tiene que comportarse ni con sus vasallos, a los que tiene que respetar, él cree que no, porque cree que el orden sigue siendo el de una época en que él hacía lo que quería, y tiene que respetar a los reyes y él cree que no. Entonces, se comporta mal con sus digamos, súbditos, porque están debajo de él, y se comporta mal con sus superiores, como los reyes. No entiende el momento. Es un personaje fuera de época. Y eso está muy claro en una frase que él dice, que la vamos a marcar cuando lleguemos, que es, le dice a Flores, el mundo se acaba, Flores. O sea, es justamente eso, es testimonio de un tiempo que está terminando y él no lo entiende.
y no se puede comportar en función de lo que ese nuevo orden exige. Por eso mismo también vamos a ir viendo cómo se acumulan indicios que después hacen razonable, justifican tanto la matanza como el perdón, ¿no? Justifican tanto que los habitantes de Fuente Ovejuna lo maten como que los reyes los perdonen. Porque después de todo, por mucho que estemos hablando de un nuevo orden, no era concebible que los vasallos mataran a su señor, ¿no? Y eso se ve en la reacción, ¿no? Los reyes primero dicen, no, bueno, hay que averiguar esto, no puede ser, esto no puede quedar sin castigo. Pero bueno, finalmente se entiende que había algo de culpabilidad y además no se puede determinar quién lo hizo, ¿no? Ese es el otro gran tema de Fuente Ovejuna, que es para la alianza que establecen todos para decir Fuente Ovejuna lo hizo. Y si quieren castigar a alguien, nos van a tener que castigar a todos. Bueno, me adelanté un poco. Bueno, ¿cómo se da la transición de este momento bélico en el que está ahí Flores contando toda la masacre que hicieron en Ciudad Real al presente, ¿no? Que volvemos de la escena, salimos de la reposición histórica y volvemos al presente? Lo que permite esa transición, fíjense que es un comentario que dice, más ya la música suena, ¿no? Podemos imaginar que en la representación, incluso el discurso de Flores es interrumpido por la música que efectivamente suena para crear esta transición. Y ahí aparece uno de estos romancillos que puede haber sido, digamos, no necesariamente de la tradición popular, puede muy bien haberlo escrito Lope, pero que suena a una cosa tradicional. ¿No? Fíjense que tiene rasgos sí, pero tiene rasgos de algo antiguo, porque fíjense que aparece esta E paragógica, ¿no? Que es como medieval, ¿no? La ciudad real, el comendador, sea bienvenido, el comendador, eso es como que le añade un tono viejo, ¿no? Es otra la palabra que quiero decir, que no me sale. Arcaico, ¿no? O sea, formas arcaicas. Y eso que nos ayuda a configurar, nos ayuda a pensar justamente al comendador como alguien que pertenece a un mundo en extinción, un mundo que ya no existe. Y este cantar sirve también para acompañar el ingreso del comendador y de algunos personajes que no conocíamos que tienen que ver con el poder dentro de la villa, o sea, un poder medio modesto, ¿no? Que son Juan Rojo y Esteban, ¿no? Que son los alcaldes del pueblo. Juan Rojo, además, Esteban además es el padre de Laurencio. Y ahí sí, ahí fíjate que tenés el cambio a decasílabos, que se nota incluso por el largo del verso. Estos son tercetos. Además, una cosa que mencionar, en este cantarcito, no solo los rasgos arcaicos tienen que ver con la E paragógica, o sea, no son solo formales, sino que fíjense que lo nombran al comendador como un héroe de la reconquista, o sea, algo que ya está terminando, ¿no? Dice, sin las paces blandos, dulces las razones, venciendo moriscos, fuertes como un roble. Y en este caso no estuvo venciendo moriscos, estuvo decapitando gente de su propio reino. Bien, entonces, el diálogo que viene después es en tercetos, ¿no? Los tercetos son formas métricas de la tradición italianizante. Y en el teatro, generalmente, los endecasílabos se usan para las escenas donde hay personajes poderosos o las escenas que tienen algún rasgo serio. O sea, ese sería como el contraste principal entre los octosílabos que se usan para dinamizar, para diálogos, para hacer avanzar la acción, o los romances para contar,
y los metrosindecasílabos, que en general le corresponden a secuencias más breves, en los que generalmente o hay una persona de poder, ¿no?, que representa el poder, o lo que se está tratando es algo serio o grave. Bueno, acá tenemos la entrada del comendador y todo el homenaje que Fuenteovejuna le hace, ¿no? Todos los regalos que le dan, que son todos regalos que tienen que ver con la vida del campo, ¿no?, y con la comida. Le regala lechoncitos, pollos, aves, frutas, conservas, lo alimentan. O sea, este es el único momento en la obra en que hay una leve armonía entre Fuenteovejuna y el comendador, ¿no? Y que fíjense que es un momento que está atravesado por rasgos de arcaísmo, de cosas antiguas. O sea, como que es algo que es breve y pasado, ¿no? Porque enseguida empiezan los problemas. Enseguida se rompe la armonía cuando, ¿qué pasa? El comendador se quiere llevar a Pascuala de Laurencia, sí, pero entren a casa, que vengan, adentro. No, además le dice a los otros dos, bueno, que pasen, que crucen la puerta, que pasen, que pasen. Y las otras dos no quieren saber nada. Y hay un parlamento de Laurencia que evoca, digamos, un poco esa discusión previa con los pastores sobre el amor lascivo, porque le dicen, no basta, vuestro señor, tanta carne presentada, o sea, es como directo, ¿no? O sea, entiende perfectamente por dónde viene, ¿no? No es que en algún momento se cree que van a ir a charlar. La vuestra es la que le agrada, le contesta el otro, o sea que, digamos, es como violento en esos términos. Bien. Y logran irse, ¿no? Y ahora se nos traslada la escena a otro lugar, o sea que acá entramos en una tercera escena. O sea, tenemos la primera en Almagro, la segunda en Fuenteovejuna, que tiene varios cambios en cuanto a personajes, en cuanto a temas, en cuanto a conflictos, y acá nos trasladamos y aparecen otros personajes también históricos, los otros personajes históricos de la trama, que son los reyes. Y de nuevo, después de un breve diálogo, ¿qué aparece? Salen dos regidores que vienen de Ciudad Real y ¿qué hacen? Informan lo que pasó, que nosotros más o menos ya lo sabemos porque escuchamos el relato de Flores. ¿Y cómo lo informan? Con un romance. Y hay de nuevo, fíjense, alusiones a la juventud del maestro, ¿no? El famoso don Rodrigo Telle Girón, cuyo esfuerzo es en valor extremado, aunque es en la edad tan tierna. Y fíjense que en este relato, aquello que en el de Flores había parecido como, bueno, señal de autoridad y de fuerza, acá son excesos, ¿no? El relato, como comenta, los excesos del comendador, no solo en la batalla de Ciudad Real, sino en Fuenteovejuna, ¿no? Con valor nos previnimos a su fuerza resistiendo, tanto que arroyos corrían de la sangre de los muertos. Tomó posesión en fin, pero no llegar a hacerlo a no le dar Fernán Gómez, el comendador, orden, ayuda y consejo. Él queda en la posesión y sus valiosos herederos, sus vasallos, suyos a nuestro pesar, a no remediarlo presto. ¿Sí? Vuelve a enfatizar esta cuestión de que Ciudad Real no quiere estar bajo la tutela del comendador. Pregunta, ¿dónde queda Fernán Gómez? En Fuenteovejuna, creo, por Servilla y tener en ella casa y asiento. Allí, con más libertad de la que decir podemos, tiene a los súbditos suyos de todo contento ajenos. O sea que ya trasciende que los abusos de este personaje están, digamos, son permanentes en la guerra y en la paz, por decirlo de alguna manera.
Y esto agrega, ¿no? Que ya lo sabíamos porque lo había dicho Flores. Señor, ¿tenéis algún capitán?, le pregunta el rey. Señor, el no haberle es cierto, pues no escapó ningún noble de preso, herido o muerto. O sea, no hay nadie que pueda encabezar una resistencia porque los nobles están presos, o están heridos o están muertos. Y ahí, bueno, el rey resuelve ayudarlos, ¿sí? O sea, resuelven intervenir. Bien, se vuelve a trasladar la acción, ¿sí? Entonces, perdón, para redondear, ¿no? Para que no queden sueltas cosas. De esta pequeña escena, ¿qué es importante? Información nueva no tenemos, ¿no? Ya sabemos, todo lo que nos cuentan lo sabemos. Pero es importante que se subraya la voluntad de los habitantes de Ciudad Real de permanecer bajo la tutela del rey, o sea que son leales. O sea que ahí el que está desubicado es el comendador. Los excesos del comendador, tanto en la guerra como en Fuenteovejuna, o sea que eso ya está tomando estado público, ¿no? Y ya se está perfilando como el villano. Y por último, el énfasis en la condición juvenil del maestre, ¿no? Que como les decía antes, va a verosimilizar que los reyes lo perdonan. Porque en realidad él es autoridad mayor frente al comendador, o sea, tendrá que ser el primero al que se decapite, pero bueno, se entiende porque es joven. Bueno, vuelve la acción en Fuenteovejuna. Y acá tenemos, ¿no?, un diálogo entre Laurencia y Frondoso que arranca en romance. Y esto, ¿por qué lo señalo? Porque señala o establece otra de las funciones del romance. Es muy común del teatro de esta época, ¿no? Ya no va a pasar por ahí en épocas posteriores. Generalmente los actos terminan en romance. Esto que nos puede llevar a pensar que, por un lado, es una llamada de atención al público, ¿no? Porque generalmente, como les decía antes, los romances contienen historia, contienen actualización de datos, reponen cosas que ya pasaron, ¿no? Entonces por ahí sirven para, si uno se perdió algo, escucharlo. Pero además señalan el cierre del acto. Entonces, para un espectador de la época que podía estar más o menos entrenado para distinguir las formas métricas, a nosotros podemos no pasar, pero alguien que estaba acostumbrado a ir al teatro y a escuchar teatro en verso, a esta altura del partido que empiecen a hablar de romance, le podría ser que le advirtiera que el acto estaba por terminar y que iba a pasar algo importante, porque, como nos dice Lope del Arte Nuevo, los actos siempre cierran, digamos, en clímax, para mantener a la gente expectante con lo que va a venir después, ¿no? Y que no se vayan en medio de la función. Entonces, van a ver que es frecuente esto, lo vamos a ver en Fuenteovejuna, los 3 actos terminan en un romance. Entonces, es el alerta de que, bueno, está por terminar. Tenemos entonces el diálogo entre Laurencia y Frondoso, en el que ella, ¿qué pasa acá? Ya está cediendo un poco en su carácter así de fría y distante con Frondoso, ¿no? O sea, bueno, algo de voluntad le muestra, ¿no? Le dice, bueno, habla con mi tío, ¿no? Si vos querés tratar algo conmigo, no, habla con mi tío, ¿no? Le dice, dilo a mi tío Juan Rojo que aunque no te quiero bien, ya tengo algunos asombros, ¿no? O sea, le da un poco de esperanza al muchacho, ¿no? Y aparece, ¿no?, todo este diálogo así como medio romántico, tranquilo, ¿no?, bucólico, en el contexto de Fuenteovejuna, del campo, qué sé yo, se quiebra con la aparición de el comendador, que además, ¿en qué situación está? ¿Qué está haciendo? Está cazando, ¿sí? O sea, es un noble en situación de caza, bueno. En una época, digamos, por ejemplo, en la época de Lope, que los nobles ya no van a la guerra, no van tanto a la guerra, la caza es como una sustitución, una imagen de la guerra. Eso lo vemos en un montón de dedicatorias en las que los poetas les piden a los nobles que dejen de, creo que en alguna de las épocas, ustedes vieron la primera, ¿no? Bueno, ahí, claro, le pide que, bueno,
deje de cazar y lo escuche, ¿no? En la tercera no, porque esa además está dirigida a una mujer. Pero también pasa en el Polifemo, pasa en las Soledades, ¿no? Que los poetas le piden a los nobles, a quienes le dedican la obra, que dejen la actividad de caza un momento y los escuchen, se entretengan, se distraigan con el poema, ¿no? O sea que era una actividad, digamos, habitual para los nobles. Bueno, acá aparece el noble en situación de caza, pero la presa enseguida cambia, ¿sí? Está siguiendo a un animalito, creo que es una gama, una corzuela, y inmediatamente la posición de presa pasa a Laurencia, ¿no? Fíjense que ella al principio habla de cosas que tienen que ver con la vida del campo, le habla a Frondoso del arroyo, de los paños, como que está lavando. Bueno, lo mismo le dice al comendador, ¿no? Que está en el arroyo y que está lavando los paños. Pero, evidentemente, a él eso mucho no le interesa, ¿no? Y la empieza a acosar, ¿no? Y le habla de todas las mujeres que ya se rindieron, ¿no? Dijo, bueno, no se rindió Sebastiana, mujer de Pedro Redondo, con ser casadas entrambas, y la de Martín del Pozo. O sea, le habla de todas las mujeres que conquistó de la villa, ¿no? Y ella sigue resistiendo. Y bueno, ¿cómo se resuelve la situación? Se resuelve en un clímax de bastante violencia, porque cuando la está por acá a atacar, Frondoso agarra la ballesta que el comendador había dejado en un árbol y con su propia ballesta lo amenaza. Y esta es una especie de, establece una relación también especular con la primera escena, porque si bien en la primera escena la violencia no está ejercida, también teníamos un noble que se va a rebelar contra sus superiores, ¿no? Cuando el comendador y el maestre acuerdan participar de la toma de Ciudad Real. Y acá lo que tenemos es un vasallo que se está rebelando contra su señor. No son las mismas razones ni los mismos términos, pero digamos hay un paralelismo entre las dos escenas, entre la escena de apertura y la de cierre, que se relacionan con los dos conflictos que tienen lugar en la obra, ¿no? Pero bueno, termina en un momento de violencia, ¿no? El comendador furiosísimo, ¿no? Peligro extraño y notorio, mas yo tomaré venganza del agravio y del estorbo que no cerrará con él, vive el cielo que me corre. Muere de vergüenza porque el vasallo lo amenazó y lo redujo, ¿no? La chica se pudo escapar y él también. Entonces, bueno, ya este final termina con mucha tensión dramática. Y así cerramos el primer acto. ¿Alguna pregunta, algo que quieran agregar, algo que hayan marcado del primer acto que no hayan dicho, algo que no entiendan? Bueno, entonces avanzamos un poquito en el segundo. Con respecto a cuando vienen los comendadores para realizar lo del conflicto de Ciudad Real, uno dice que la relación entre el rey y la reina, que la reina dice, oh no, bueno, ahora que ya tomaron esta ciudad, tenemos una amenaza exterior, como que ella evalúa la situación y a continuación el rey dice, bueno, hace esto y esto, como que ella evalúa la situación y él toma la decisión, sí. Sí, igual, o sea, bueno, el recorrido de Isabel en la obra es como, o sea, porque no es un personaje, es un personaje que está marcado, no está muy marcado, porque incluso ahí cuando, creo que es en esa escena, que es la primera en la que ella aparece. Sí, cuando entra el regidor, dice católico rey Fernando, o sea, lo que obligaría en la representación esa línea es que se dirigiera solo a él, ¿sí? Y la otra está probablemente al lado y como que la corren de la escena, pero ella toma protagonismo en varias partes, porque después también al final, bueno, además de que los
lo que se dice de ellos, ¿no? Lo que los personajes dicen, ay, que son hermosos, que qué maravilla, que cuánta belleza, que todo eso. Bueno, ella también interviene en el final. Sí, no, lo que pasa es que, bueno, además el personaje de Isabel la Católica históricamente es muy fuerte. O sea, no es como una reina consorte cualquiera, ¿no? De hecho, son los que producen con su matrimonio la unificación del padre. Así que tampoco se la podía dejar muy de lado. Bien. Bueno, el acto siguiente empieza con una escena donde la tensión dramática se va al piso, ¿no? Porque no pasa nada. Son unos diálogos bastante intrascendentes. Están en octavas y fíjense lo notable que las rimas están hechas con palabras esdrújulas, lo cual no solo es infrecuente, sino que es medio como una pedantería del poeta. Como una pedantería del poeta, ¿no? Es muy difícil. Lo que pasa es que también se ridiculizan mucho, por eso es como una cosa en un límite, ¿no? Hay una especie de cornisa. Lope las usa a veces, pero justo las usa justamente como exhibicionismo, y las usa en escenas como más sofisticadas. Acá es como raro porque son estos estos no son exactamente los labradores, son las figuras de poder dentro de la villa, ¿no? Esteban, un regidor, después viene Juan Rojo, o sea, son los más ancianos, los más como altos dentro del estatus de la villa. Y están hablando de cualquier cosa, están hablando de los astrólogos, o sea, posiblemente esta es una escena para que Lope pueda dar un poco cuenta de su erudición, ¿no? Hablando de la astrología, del pronóstico, de las lluvias, de la meteorología, de las siembras, de los campos, de las épocas del clima y todo eso. Y después viene todo ese diálogo sobre la imprenta, que también es como distractivo, no tiene nada que ver con la trama, no tiene nada que ver con lo que pasa. Son como para tomar posición y sentar posición sobre algunos temas que importaban en la época, ¿no? Esto de la crítica a los astrólogos, a los que te dicen, leyendo las estrellas, que, bueno, este año cosechá tal cosa porque te va a ir bien, entonces la crítica de eso, que resulta, que no resulta, ¿no? Funciona un poco también por contraste con lo que va a pasar. Claro, sí. Sí, primero porque... En el sentido de lo que, no solo de la visión de que sea medio anodino, sino de que lo que están hablando es del futuro de esa marca, no sé. También, claro. Y en realidad nadie puede predecir lo que va a pasar. No, eso se entronca con la crítica a los astrólogos y con el hecho de que están haciendo planes y bueno, en el futuro lo que hay es un enorme problema que se termina resolviendo por la acción así como providencial de los reyes, pero que podía haber determinado la desaparición total de la villa. Y por ejemplo hay comentarios que son como muy bien, ¿no? Cuando dicen más muchos que opinión tuvieron grave, por imprimir sus obras la perdieron, tras esto con el nombre del que sabe, muchos sus ignorancias imprimieron, ¿no? Todos esos problemas que lo aquejan a él de... Bueno, los ignorantes que imprimen, ¿no? Se hacen de un nombre e imprimen, y los que pierden su fama por imprimir, o sea, que tiene que ver con los problemas de los poetas y de los escritores, no con los problemas de los villanos de Fausto de Junio, para nada. Y toda esta, esta secuencia termina justamente con un comentario sobre lo que pasó con Laurencio, ¿no? Aparece Juan Rojo, un labrador, ¿no? Y dice, ¿qué hay del comendador? Nos alborote. ¿Qué hay del comendador? Nos alborote. ¿Cuál a Laurencio en este campo puso? ¿Quién fue cuál él tan bárbaro y lascivo? Colgado le vea yo de aquel olivo, ¿no? Termina de decir eso y aparece el comendador. O sea que cambia completamente el clima, cambia completamente la situación, ¿no? Y viene este diálogo de el comendador con los villanos. Eso da cuenta que
Sí, que ya ha pasado un tiempo, que ya todos saben lo que pasó y saben sobre todo el peligro en el que está Frondoso, ¿no? Y en esta secuencia, digamos, bastante larga, porque fíjense que no cambia el espacio. Hay esos, digamos, puntos centrales de la idea, o sea, como pensamientos centrales de la obra que les decía antes, porque acá está cuando el comendador le dice al regidor, vosotros honor tenéis, o sea, ¿qué reclamo están haciendo? Porque ¿qué es lo que le va a pedir el comendador Esteban, en principio? O sea, ¿para qué va ahí? Le va a pedir que le dé a la hija. Dice, bueno, dígale a su hija que haga lo que yo le digo, que me haga caso. O sea, que si yo quiero que venga a mi casa, venga. O sea, le está exigiendo al alcalde de Fuenteovejuna, que es una figura completamente subordinada a él, todo lo que quieran, pero que es una figura de autoridad dentro del pueblo, que le entregue a la hija. Y el otro le dice, pero es buena para alcanzar de vos, o sea, como que te vas a casar con Laurencia. No, bueno, por supuesto que no. Entonces, bueno, este último sería encuentro más o menos pacífico, porque, bueno, porque no pasa nada grave, ¿no? Es un diálogo sin consecuencias ni físicas ni de ningún tipo, no es armónico como el anterior, donde le daban los regalos, muestra lo desfasado que está el comendador, ¿no? O sea, hasta el punto que con toda naturalidad le va a exigir al alcalde que le entregue a la hija porque quiere, porque está harto de que la chica se le retome y se le escape, ¿no? Y el otro, digamos, como aplica el razonamiento que tiene que ver con los tiempos y dice, bueno, no, si no te vas a casar con ella, no te la voy a dar. Además no quiere, pero digamos, en última instancia, si no vas a ser su marido, no va a perder su honor estando con vos. Y el otro desconcertado, ¿cómo? ¿O no? Si ustedes no tienen honor, son villanos. Y ahí, digamos, es cuando hace esta reflexión que yo les decía de qué cansado de villanaje, bien haya en las ciudades que a hombres de calidades no hay quien sus gustos ataje. Allá se precian casados que visiten sus mujeres. O sea, como que si un noble apetece o pretende la mujer de un hombre casado, bueno, es como un honor, ¿no? O sea, entregarle a su esposa a un hombre no. Pero bueno, la mereció. O sea, él merece la mujer que le gustó un noble, digamos, un noble, ese sería el razonamiento, eso es lo que está diciendo el comendador, ¿no? Y acá estos campesinos se me retoban, se me niegan, o sea, eso es lo que da cuenta de el poco tino que tiene, digamos, lo anacrónico que está funcionando, que no entiende la situación, no entiende la época, así como no entiende que su lugar no es rebelarse contra los reyes, no entiende que tiene que respetar a sus vasallos. Claro, sí. Sí, por eso, de hecho, es lo que él ejerce después al final del acto en la boda. Por eso ya no está vigente. Él es una figura medieval, totalmente medieval, que no está entendiendo este paso a, digamos, el modelo de la monarquía absoluta y la relación nueva con los vasallos. Exacto. Queda atrapado en un pasaje de época, pero es el único. Eso, digamos, es lo que... Y es lo que, digamos, corre un poco estas lecturas de, bueno, la Fuenteovejuna rebelde, o sea, los derechos del cambio. No, porque ¿qué hacen los... Claro, es una lectura de ahora, exacto. Sí, porque de hecho ellos ¿qué quieren? Ellos quieren ser súbditos de los reyes, igual que los de Ciudad Real, no es que quieren ser libres, ¿no? Quieren que los gobiernen los reyes, no el comendador, o sea, ellos sí entienden el nuevo tiempo. Hay un momento de contrato social. Sí, exacto. Sí, igual viste que en el final los reyes dicen, bueno, van a quedar bajo nuestro poder hasta que llegue un comendador nuevo, o sea, como que siguen pensando, no se sabe qué pasa con eso.
Pero de hecho esos conflictos son históricos. Hay un texto que si quieren se los paso, a mí me parece un poco pesado, pero que se llama, es de Rosas, del mismo que analiza el arte nuevo, Fuentevejuna desde la segunda acción. Y hay el tipo lo que se hace es leerse un montón de crónicas en donde se ve todas las peleas de Ciudad Real por salir del digamos, el gobierno de los comendadores, de uno o de otro. Ciudad Real que quiere ser un territorio gobernado directamente por los reyes. Quieren correr esta figura del mediador, que no es tan mediador porque no es un intermediario con los reyes, sino que hace lo que quiere. Entonces, que él dice que, bueno, que eso, si hubiese sido conocido por un montón de críticos, no hubiera habilitado todas estas lecturas tan independentistas o revolucionarias, ¿no? Porque la batalla es otra, no es liberarse para estar solos, es liberarse para que controlen los reyes. O sea, lo que reclaman es el poder real. O sea, que menos revolucionaria no hay. Pero bueno, como está esa cuestión de la rebelión colectiva, del héroe colectivo y de que todos se asocian para decir Fuentevejuna señor y que resisten las torturas y qué sé yo para digamos, salvar al pueblo, esto le da un condimento que muchas veces hizo que se leyera la rebelión popular y el valor popular, que sí está, pero no para ser independientes, sino para ajustarse a un orden nuevo, que ellos sí entienden y el comendador no entiende. Bueno. Y sigue, digamos, este diálogo con Flores en el que se sigue preguntando cómo puede ser, cómo pudo suceder lo que sucedió, cómo pudo ser que lo amenazara el otro con la ballesta y ande suelto por ahí, que no lo hayan colgado ya, que no lo hayan entregado para colgar. ¿Cómo puede ser que los villanos se igualen con él y piensen que también tienen honor y que puedan decir que no a lo que él quiere? Y ahí es donde llega ese verso, ¿no? Dice que a un capitán cuya espada tiemblan Córdoba y Granada, también una cosa súper anacrónica porque Córdoba y Granada son como emblemas de la reconquista, ¿no? De la lucha contra los moros, que no es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces, que a un capitán cuya espada tiemblan Córdoba y Granada, un labrador, un mozuelo, ponga una ballesta al pecho, el mundo se acaba Flores, ¿no? O sea, es como un pensamiento central, ese verso sirve para, como, es central en la ideología de la comedia. O sea, que hay un mundo que se acaba, que es el mundo feudal, del que este comendador es un exponente vigente que, bueno, por eso le sucede lo que le sucede. El mundo se acaba Flores es el 1048. Bueno, también en esta larga escena, esta conversación con Flores, además de eso, además del elogio de la vida en la ciudad, el comendador repasa al mismo tiempo sus conquistas bélicas y sus conquistas eróticas, ¿no? Porque habla de todas las mujeres que sedujo en la ciudad, y las que sedujo en Fuentevejuna, que se le entregaron, que la mujer esta, que la otra. Al mismo tiempo que menciona los territorios que conquistó. Bueno, y todo esto se interrumpe con esta secuencia que está en redondillas, o sea, las redondillas empiezan cuando terminan todas estas disquisiciones sobre la imprenta, qué sé yo, todos esos versos, todos esos octosílabos, todas esas octavas, esos decasílabos, empiezan las redondillas cuando entra el comendador, ¿no? Toda esta larga trama de redondillas que se interrumpen con justamente un romance, ¿no?, a cargo de un soldado que ¿qué va a contar? La toma, la reconquista de Ciudad Real por los reyes, ¿no? O sea, por los emisarios de los reyes, que son el maestre de Santiago y el conde de Cabra. Dice, el maestre de Santiago, O Gallardo Fernán Gómez, Trueca la Verde Montera en el blanco morrión y el Gabán en armas nuevas, o sea, dice que se ponga trajes de guerra, ¿no? Que el maestre de Santiago y el conde de Cabra acercan a don Rodrigo Girón por la castellana reina en Ciudad Real de suerte que no es mucho que se pierda lo que en Calatrava sabes
que tanta sangre le cuesta. O sea, que ya avanzan los emisarios de los Reyes Católicos para recuperar Ciudad Real, ¿no? Y que el maestre no va a poder resistir, no va a aguantar solo. Acá es donde se menciona el rey de Portugal, que está aliado con ellos, pero como que dice, bueno, no va a ir, no va a llegar a tiempo para ayudar al maestro, entonces no va a ir. Y entonces, ¿qué hace? El comendador va en auxilio del maestro, o sea, por segunda vez se equivoca. Porque nuevamente reafirma su alianza equivocada en contra de los Reyes Católicos y va a ayudar al maestro. Bien, acá sí tenemos un cambio de escena, ¿no? Un campo en Fuenteovejuna y un diálogo entre, digamos, como que están ahí los personajes Pascuala, Mengo y Laurencia, ¿no? O sea, es una escena que empieza con un tono bucólico pastoril, temática amorosa, relajada, ¿no? ¿Qué pasa? Laurencia, que venía de no quiero a nadie, no me interesa a ninguno, todos iguales. Después le dice a Frondoso, bueno, no te quiero, pero bueno, ya me caes un poco mejor. Ahora ya aficionó del todo a Frondoso después de que él, digamos, comete el acto valeroso de defenderla y de exponerse al peligro de amenazar al comendador con una ballesta. Entonces ahora ya está, ya se rindió, ya cayó. Dice, los hombres aborrecían, Mengo, más desde aquel día, los miro con otra cara. Gran valor tuvo Frondoso, pienso que le ha de costar la vida, ¿no? O sea, sabe también lo arriesgado que fue. ¿Y qué pasa? Este diálogo tranquilo, digamos, ameno, entre estos tres personajes, se interrumpe con la salida de Pascuala, que vienen huyendo. ¿Pascuala es? No, Jacinta, perdón. Vienen huyendo porque la persiguen los alcahuetes del comendador. ¿Y qué pasa? Es como en espejo, un poco en espejo, la de Laurencia y Frondoso, porque, bueno, Pascuala y Jacinta, Pascuala y Laurencia, con muy poca sororidad, le dicen, no, yo no te puedo defender, chao, no soy hombre, no te puedo ayudar, se rajan las dos y queda Mengo, ¿no? Que Mengo es un personaje que, bueno, ahora no vamos a llegar, pero cuando veamos el tercer acto, que es donde están los hechos violentos, cambia un poco de signo, ¿no? Porque hasta ahora es como un pastor más, ¿no? Un rústico más. Pero luego va a pasar a ocupar el rol del gracioso, ¿no? En toda comedia del siglo de oro hay un personaje que, pase lo que pase, aunque sea no una super tragedia, pero no hay, pero sobre todo en las tragicomedias y en las comedias es el que soporta la carga de comicidad, que siempre le pasan las cosas ridículas, el que dice chistes, el que hace gracias. Normalmente es en las comedias cómicas es el criado del protagonista, o en las tragicomedias también es el que acompaña al protagonista o la que acompaña a la protagonista, que tiene esta función, ¿no? Como producir el alivio cómico, relajar un poco con escenas que son ridículas, que hacen reír, ¿no? Acá hasta ahora no hay una figura cómica clara, pero ese rol lo va a ocupar a partir de la muerte del comendador, exactamente de ese momento. Mengo empieza a ser un personaje un poquito más ridículo, no ridículo mal, sino que, bueno, hace chistes, hace juegos de palabras, dice los castellánigos y los tiránigos y gente verfúnica, y que todos tienen miedo que él sea el que confiesa, ¿no? Porque es como el más cobarde, el más débil, que sin embargo no lo es, porque acá, digamos, se la aguanta para defender a Jacinta, ¿no? Es el único que se queda, les hace frente a Flores y a Ortuño, y después, incluso, un poco iluso, le pide al comendador, le dice, bueno, castigá a estos soldados que estaban molestando a esta chica, ¿no? O sea, actúa como un noble, ¿no? Y castigalos. Y el comendador, sí, imagínense, ¿no?
lo que los castiga. Se lo llevan, lo azotan y se llevan a Jacinta, ¿no? O sea, el segundo acto termina también, al igual que el primero, en una especie de cúspide de violencia, ¿no? Porque en realidad no termina acá, termina, o sea, este sería como el primer indicio, termina cuando se arruinan las bodas, ¿no? Pero esta sería como una escena parecida a la de las bodas, porque también se llevan a Frondoso y se llevan a Laurencia. Frondoso para castigarlo y a Laurencia para hacerle no sabemos qué, ¿no? Porque además no queda claro eso, ¿no? Ella dice que logró defender su castidad. Habremos de creerlo o no, pero ella lo dice. En cambio Jacinta no, porque ya en el tercer acto se dice, uy, me pego, o sea, el personaje dice, me da lástima Jacinta, era una buena chica, o sea, como que perdió su castidad y ya, digamos, para una mujer en el siglo de oro eso era una condena. Por muy inocente que fuera de haberla perdido, una mujer que había perdido su castidad no podía aspirar a casarse, o sea, en realidad eso es lo que funciona en la comedia, no digo que pasara en la sociedad, yo seguro que no, pero digamos, la comedia se maneja con ese presupuesto y eso facilita la producción de muchas situaciones dramáticas, ya sea porque, bueno, fíjense lo que pasa acá, ¿no? La resistencia de las mujeres al asedio del comendador para salvaguardar su honor, aquellas que no pueden, como Jacinta, y bueno, quedan, digamos, con la honra dañada, insisto, aunque no sean culpables, aunque hayan sido forzadas, pero bueno, es así el código, ¿no? Es así el código en la comedia y por ahí en las novelas, ¿no? O sea, el hecho de que, bueno, el honor, o sea, el honor del hombre en realidad, lo vamos a ver también eso en el Parlamento, en ese discurso, ese Parlamento, ese monólogo de Laurencia, tan potente que está en el tercer acto, es el que hace que se resuelva a cometer la acción de matar al comendador. Ella dice eso, ¿no? El honor del hombre está depositado en la mujer. Primero lo tiene que defender el padre o el hermano y después el marido. Entonces ella le reclama al padre, le dice, yo no me había casado todavía, no era de Frondoso todavía, así que a vos te correspondía defender. O sea que funciona así. Entonces, si una mujer pierde el honor, el que se daña en realidad es el hombre. Pero ella le da o al convento o nada. Bueno, creo que hasta acá llegamos. Lástima que no podemos terminar el segundo acto. Pero bueno, el lunes lo terminamos y a lo mejor empezamos el castigo. ¿Sí? Porque el castigo es un poquito más complicado que Fuente Ovejuna. O sea, por ahí estaría bueno si la pueden leer, por lo menos en Fuente Ovejuna, así no reponemos tanto argumento. ¿Sí? Me parece que no, porque no van a ver nada de Calderón. O sea, Calderón lo ve con Florencia, que vuelve el 11 y el Parcial es el 14. ¿No?